Esto es El laberinto de Minotauro VK. Y esta semana, lunes, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de Al-Ándalus y de un poco de cómo se ha visto desde el punto de vista de a veces de estudiarlo, de a lo largo de la historia, más que el propio Al-Ándalus, cómo se ha estudiado, cómo se ha visto, cómo se ha ido esa visión de Al-Ándalus y de otras civilizaciones y vamos a verlo poco a poco. Para empezar, Al-Ándalus, como todos sabréis, supongo, es como se llamaba España, a prácticamente toda la península ibérica, en el 711 hasta 1492. Bueno, esto no es así tanto, porque desde ya la época del año 1000, más o menos, surgen los primeros reinos de taifas. Sobre el 1010, Al-Ándalus se acaba y hay reinos de taifas. Entonces ya lo que sería Al-Ándalus como tal, comunidad, sería como hasta el 1010. Pero vamos a empezar por el principio y Al-Ándalus empieza cuando en el 711 entran las tropas árabes por Ceuta. Todo esto por una alianza de los descendientes de Bitiza, que era un rey visigodo, y sus descendientes querían heredar el trono que tenía en ese momento Rodrigo, no le heredan, y como consecuencia de ello se alían con estas tropas árabes. Ya por detrás está la leyenda de mitos de lo del el duque Don Julián y otras leyendas que hay y tal, que puede haber algo en realidad, pero se ha transgiversado mucho. La famosa, también que os digo, fue a la famosa cueva de Hércules en Toledo y otras leyendas. Pero bueno, Rodrigo muere en la batalla de Janda, que ya me niego a llamar la batalla de Guadalete, batalla de Janda, que ya se está demostrando que ha sido ahí. Y muere ahí y ahí empieza un poco la formación de Al-Ándalus. Hay algunos focos de resistencia menores, pero prácticamente toda la península es conquistada. De repente tendrá un poco de resistencia por la zona de Asturias, batalla de Covadonga, que hay muchísimas dudas si existió, pero fue más una escamaruza que otra cosa. Fue una batalla muy chiquitita y fue algo que no fue de tanta importancia como se suele dar a... Fue una resistencia, pero los números que se barajan no son tan grandes como se suele decir. Más que nada al Andaluz no le daba tanta importancia a ese territorio, que a la larga fue un error, y por eso fue creciendo desde el norte de Asturias, luego León y tal, y era algo que no le daba tanta importancia. Se centró en otras cosas, también los conflictos internos, y es por eso que desde el norte. Es algo que, por ejemplo, cuando se enseña en las escuelas la historia de España, pasamos a y prehistoria, pueblos íberos, Roma, visigodos. Visigodos tampoco se toca mucho, se toca como muy rápido. Ya de los suevos o de otros pueblos ya ni hablamos, ya casi prácticamente se menciona, eh, se nombran y ya está. O sea, es un poco rápido. Y al Andalus se nombra, pero hay un momento cuando que se da como introducción de que al Andalus es invadida, que es de estos pueblos árabes. Primero pertenecerá a ese imperio árabe que empezará en la zona irá desde Turquía, incluso Siria, Arabia Saudí, todo el Magreb africano, un imperio de los más grandes de la historia. Ese imperio Omeya que había era grandísimo, que desde que Mahoma empezó con la expansión del Islam, pues se fue poco a poco conquistando territorio y fue uno de los imperios más grandes de la historia, aunque claro, tanto como desde España y desde Europa, esta parte se ha omitido un poco y cuando hablamos de los imperios más grandes se omite un poco, pero también pasa con... No se habla de imperios de prácticamente de China, no se habla de Mongolia, un poquito más se habla, es de los que más se habla, pero
del Imperio Maya no se habla, del Azteca tampoco, del Inca, de otros imperios. África, vamos ya. África no se toca prácticamente en el tema de historia. África, que tiene una historia muy rica y tal. Desde el tema de estudios y demás, se suele tocar que era un territorio que había ahí, se toca Egipto y poco más. Y luego en la época del siglo XX-XIX, que es cuando hay una colonización muy fuerte de África, ya se toca más, pero toda la historia rica que tiene África no se toca prácticamente. Asia un poquito más, pero tampoco mucho. Y América, hasta que surgen los virreinatos y las invasiones de pueblos como España, Reino Unido, Francia y otros, pues tampoco es que se hable muchísimo. Y es algo eso, que la historia a veces se enseña y se aprende de esta determinada forma, con un enfoque más español europeísta. Y es lo que a veces un poco pasa, pues con la historia de Al-Ándalus pasa eso. Se enseña enseguida que surgen los reinos cristianos y el tema de Al-Ándalus se trata como que hay un reino ahí abajo que es el que va a ir conquistando estos reinos cristianos, pero no se trata como si fuese un reino más de la península ibérica de España, porque lo es y es parte de nuestra historia, nos guste o no, porque luego tenemos muchísimos monumentos que se visitan en España, que son parte muy importante del patrimonio de España. La mezquita de Córdoba, aunque ahora sea catedral también, la Alcazaba de Málaga, de Córdoba también hay otra, en el Palacio de Sevilla hay muchísimos, en Toledo hay muchos restos también árabes, hay muchísimos restos de esta cultura árabe y que un poco se suele ignorar, un poco por tal, no tanto los monumentos, pero la historia en sí. Muchísimos personajes, Abenroes, Abderramán I, Abderramán III, Alcán, Almanzor. Aunque Almanzor, en el que estuve en el pueblo en el que supuestamente perdió la batalla, que luego eso es una leyenda que se han inventado, porque Almanzor nunca perdió una batalla, murió de enfermedad. En el pueblo, este pueblo, en un pueblo de Soria, tienen el tienen un monumento al Manzor y, y alguien se le ocurrió la feliz idea de quitarlo, de quitar esta estatua, no lo han hecho todavía, pero alguien están diciendo de quitar esta estatua por lo que hicieron los árabes, claro. Como les dé por quitar las del Cid, porque el Cid luchó para reyes de Taifar de Zaragoza, reyes árabes e islámicos, pues a alguien le va a explotar la cabeza. O sea, esto de, no, como era tal, y borrar la historia, nos pensamos que los reinos de León, Navarra o el Condado de Barcelona, otros reinos, cuando hacían su conquista, pasando, por ejemplo, León, la frontera del Duero, que iban con florecitas y collares para conquistar. O sea, esto era una guerra, y igual que Almanzor hacía racias, que claro, como Almanzor luego ha sido del bando más perdedor, porque luego el que triunfó al final fueron los reinos cristianos, pues queda como que era un saqueador, era un malísimo, pero era lo que se hacía en esa época. León también lo hacía, bueno, Asturias anteriormente, que luego fue el reino de León, luego el reino de Castilla, Navarra, el reino de Pamplona anteriormente, Aragón, el condado de Barcelona, que luego se uniría a Aragón. Claro, todo esto. Y es un poco para cuando se suele hablar despectivamente de al Andalus, cuando fue uno en toda Europa, incluso teniendo en cuenta el Magreb y todo, era uno del mundo conocido que había esa época, uno de los reinos más importantes. Principalmente porque Al-Ándalus tiene una de las ciudades más bellas en su época. Medina Zahara, iban embajadas de Bizancio, de los francos, iban embajadas de todas las partes, de todas las partes de Europa, de Asia también. O sea, iban embajadas con regalos, para llegar a acuerdos, porque Al-Ándalus
Al-Ándalus, que hubo una época que no solo era la península ibérica, también tenía posesiones en el norte de África. No solo Ceuta y Melilla, como se cree, hay bastante norte de África, era de Al-Ándalus. Y eso, la historia que tiene es bastante y no se da a conocer ni en escuelas ni nada y se pasa un poco de soslayo y a veces cada vez hay más material de libros de historia que profundizan un poquito más en este tema. Pero claro, en el siglo XIX, siglo XX pasaba que muchos autores hablaban más del término reconquista y como los reinos del norte conquistaban este califato de Córdoba. Recordemos que en el 711 se conquista, primero forma parte de este imperio árabe, luego se independiza y es un emirato, y luego forma el califato de Córdoba. Y, y claro, se habla eso del califato de Córdoba, como es conquistado por León, Francia. Francia gana un poquito de terreno, pero no mucho. Francia es el que le frena un poco al Andalus en la batalla de Portes. En esa batalla. Y bueno, destacar también de, de este califato y de lo que se enseña, pues eso, Abderramán III y tal, y un poquito cuando se acaba Almanzor, no se suele hablar mucho, se dice, bueno, hubo unos reinos de taifas, se dividieron, pero no se habla, igual que se habla de León, luego de Castilla, Aragón, Navarra y tal, los reinos de Taifa no se habla de cada uno su historia y cómo se fueron su división, cómo llegaron luego los almohades, los almorávides primero y luego los almohades. Hubo una época en que llegaron los almorávides, unificaron un poquito todo ese territorio, y luego hay unos segundos reinos de taifas y luego los almohades lo, lo conquistan todo. Vuelven a caer en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, donde caen los almohades, y hay unos terceros reinos de taifas. Pues estos reinos de taifas sabemos que existe Granada prácticamente y poquito más. A lo mejor alguien conoce el reino de taifa de Zaragoza por el tema de que estuvo ahí el Cid y tal, pero muy poquito, y es algo que si no te metes un poco a bucear y a leer la historia en profundidad, pasa un poco de soslayo. Porque en grandes libros de historia y demás, si te lees la historia de España, es eso, pasan por Navarra, Aragón, Castilla y pasan la parte esta de Al-Ándalus hasta el tema de Califato de Córdoba, y luego ahí ya, salvo batallas con almorávides y almohades, lo que es la propia historia así de reinos de taifas y luego el reino de Granada. Pero el reino de Granada tampoco nos cuentan mucho, nos cuentan a partir de que lo intentan conquistar los reyes católicos, o sea, apenas 20 o 30 años de su historia, que fue grandísima, todo lo que resistió, que no solo fue Granada, la costa de Málaga y demás también era suya, con esa alcazaba y esas construcciones que tenía, que es muy recomendable visitarlo. Y eso, hoy un programa cortito, pero un poquito para hacer matización y decir eso, que hay que un poco se pasa de soslayo esta historia de Al-Ándalus y los reinos de taifas y aunque hay veces que pienso que es un poco inocencia, hay veces que no, para poner más importancia a estos reinos cristianos, a este término de reconquista, el cristianismo sobre la religión cristiana sobre la religión musulmana, se ha ninguneado a estos reinos árabes, que es muy parte de España, igual que estuvieron los romanos, estuvieron los visigodos, pues el reino de España tuvo a los árabes, que estuvo más, si lo tenemos en suma, todos los reinos de Taifa, Califato de Córdoba y Emirato Árabe y todo, estuvo más tiempo que lo que estuvieron los romanos, los visigodos, incluso todos juntos, o sea, debería ser de la parte de España que se estudiara con más ahínco y no se estudia, ¿vale? Pues ahí lo dejamos y hablaremos un poco más adelante de Almanzor, Abderramán, otros personajes no tan conocidos, generales, poetas y demás. Y en próximas entregas iremos hablando. Un saludo y adiós.